Bienvenido a una lección sobre evaluación de expresiones algebraicas. Una expresión en la que algunos o todos los términos contienen variables es una expresión algebraica o una expresión variable. Si se conoce el valor de las variables, podemos evaluar la expresión. Entonces, para evaluar una expresión algebraica o variable, sustituimos el valor de las variables en la expresión, y luego evaluamos usando el orden de las operaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos la expresión 5x menos 12 y también se nos da que x es igual a 17, reemplazamos la variable x con el valor de 17 y luego evaluamos la expresión, así que aquí tendríamos 5 veces 17 menos 12. Bien, 5 por 17 es 85, luego 85 menos 12 es igual a 73. Avancemos y revisemos el orden de las operaciones antes de hacer algunos ejemplos más. Recuerde que hay 4 pasos para el orden de las operaciones. Número 1. Evaluaremos dentro del paréntesis o agrupación. Número 2. Evaluaremos los exponentes. Número 3. Multiplicaremos y dividiremos de izquierda a derecha a medida que ocurra, y el número 4. Sumaremos y restaremos de izquierda a derecha. Así que sigamos adelante y veamos varios ejemplos. Entonces aquí se nos da que x es igual a 3 negativos, y es igual a 7 y z es igual a 2 negativos, y queremos evaluar x menos 3 y más 7. Entonces reemplazaremos x con 3 negativo y con 7 positivo, entonces tengo 3 negativo menos 3 veces 7 más 7. Ahora siguiendo el orden de operaciones, vamos a multiplicar a continuación. Entonces menos 3 veces 7 se convierte en menos 21, ahora trabajamos de izquierda a derecha. Restando y sumando así tendremos 3 negativos menos 21 que son 24 negativos. Negativo 24 más 7 nos da negativo 17. El siguiente ejemplo es el mismo proceso. Tenemos 2 veces x al cuadrado pero x ahora es negativo 3 más 5 veces y es 7 menos z a la tercera potencia y z es igual a negativo 2. Entonces ahora evaluaremos esto usando el orden de las operaciones. No hay nada que podamos hacer entre paréntesis, así que a continuación veremos los exponentes. Negativo 3 al cuadrado sería positivo 9, y negativo 2 elevado a la tercera potencia sería igual a negativo 8. Ahora seguiremos adelante y multiplicaremos, entonces 2 por 9 es igual a 18 más 5 por 7 es igual a 35, y aquí tenemos menos 8 negativos. Y eso se convertirá en más 8 positivos. Ahora realizando la suma de izquierda a derecha tenemos 18 más 35 más 8. 18 más 35 serían 53, más 8 serían 61. Ahora tenemos y es igual a positivo 2 y queremos evaluar esta expresión aquí. Por lo que reemplazamos y con positivo 2 a continuación no hay paréntesis que podamos simplificar, no hay exponente. Entonces multiplicaremos y dividiremos ahora de izquierda a derecha. Aquí tenemos una fracción, esto significa 9 dividido por 2, por lo que realmente depende de si queremos tener nuestra respuesta final en forma de fracción o decimal. Sigamos adelante y reescribamos esto en forma decimal para que 9 dividido por 2 sea 4.5, menos 8 por 2, eso es 16 más 2. Ahora realizaremos la suma y resta de izquierda a derecha. Así que tenemos 4.5 menos 16, será negativo 11.5 más 2, lo que equivale a 9.5 negativo. Si quisiéramos esto en forma de fracción, sería lo mismo que 912 negativo. O podríamos escribir esto como 19 mitades negativas, todos los cuales son equivalentes solo en diferentes formas. Aquí tenemos x es igual a 13 y es igual a 5 negativo, por lo que tendremos 4 veces x, que es 3 menos 3 veces, y al cuadrado pero y es negativo 5, así que tengo 5 al cuadrado negativo. A continuación evaluaremos 5 al cuadrado negativo, que será 4 veces 3 menos 3 veces negativo 5 al cuadrado es positivo 25, ahora multiplicaremos. Entonces 3 por 4 sería 12 menos 3 por 25 es igual a 75,
Y finalmente 12 menos 75 es igual a 63 negativo. Probemos con otro. Aquí tenemos x es igual a 2 negativo, por lo que sustituiremos x negativo por x. Así tendremos 3 veces negativo 2 a la tercera potencia menos negativo 2 al cuadrado más 2 veces negativo 2 más 9. A continuación simplificaremos los exponentes. El negativo 2 elevado a la tercera potencia es igual a negativo 8. Negativo 2 al cuadrado sería positivo 4. Y ahora multiplicaremos 3 veces negativo 8 es igual a 24 negativo. Aquí tendremos menos 4 más 2 veces negativo 2 que es negativo 4 y luego más 9. Entonces ahora sumaremos y restaremos de izquierda a derecha para que sea negativo 24 menos 4 que será negativo 28. Y negativo 28 más negativo 4 que será negativo 32. Y luego finalmente negativo 32 más 9 es igual a 23 negativo. Vayamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos x es igual a 12 y es igual a 3 negativo. Entonces el numerador será 2 al cuadrado por negativo 3 al cuadrado sobre x al cuadrado, que sería 2 al cuadrado menos 2 veces, y al tercero se volverá negativo 3 al tercero. Entonces, lo que haremos aquí es evaluar el numerador y el denominador por separado y, por último, simplificar la fracción. Entonces 2 al cuadrado sería 4 y negativo 3 al cuadrado sería 9. Para el denominador tendremos 4 menos 2 veces negativo 3 al cubo es igual a 27 negativo. Nuestro numerador será 36, y el denominador tendrá 4 menos 54 negativo. Que se convertirá en más 54. Por lo que esta fracción es 36 sobre 58, ambos tienen un factor común de 2. Así que, en forma simplificada, la fracción sería 18 sobre 29. Espero que hayas encontrado útil este video y gracias por mirar. -a 75 279 a 249.